Bienvenidos a Mundo Viñeta, más allá del manga y los superhéroes. Vamos a comenzar el programa de hoy, pero primero vamos a saludar a nuestro partner de todos los martes y miércoles. ¿Cómo estás, Terrence? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, qué gusto de verlos. Hola, ¿cómo se han portado? ¿Cómo ha ido? Sí. Espero que nuestros amigos estén bien, así que y que estén ahí todos al otro lado de la pantalla comentando con este programa hoy día especial para hablar sobre los 117 años de la historieta chilena. Así es, pues uno de los concursos que teníamos era que la gente nos dijera cuándo se celebraba, cuál era la fecha exacta del día para celebrar el Día de la Historieta en Chile. Y fue este fin de semana, ¿no? Este fin de semana, nadie ha respondido a la pregunta, aún estamos esperando que aquí los chicos se pongan las pilas para que participen por una polera gentileza de Play Kingdom, y para eso les hacemos el recordatorio. Y vamos a empezar ahora ya. Entonces, esta es una pequeña introducción, como les decimos, a la historieta chilena, que ya lo hemos visto otras veces, pero como les digo, va a ser un poquito más rápido en este minuto, porque la idea es que podamos conversar y hablar, de cierta manera, de lo último que está pasando en el medio. ¿O no, Terrence? Así es, así que sin más dilación, comencemos. Así es, vamos bien. Bueno, como les digo, esto comienza por allá por el siglo XIX directamente. Esto es nuestros albores, lo que nosotros vamos viendo, chiquillos. Está marcado por la aparición de algunas revistas de actualidades, de humor e infantiles, que tienen mucha de la estética europea, principalmente también norteamericana. O sea, entre ambos como que se empiezan a copiar directamente y empieza a haber esta simbiosis, de cierta manera, de estilo de revistas, la manera en que están diagramadas, la manera en que están escritas. Este es un fenómeno no solo que pasa acá, este es un fenómeno que se arrastra por distintos países. En Japón también, cuando llegan los norteamericanos y se empiezan a publicar algunas revistas, estas son calcadas a estas imágenes de estos periódicos, tanto europeos o norteamericanos, en su formato, en todo, inclusive hasta las caricaturas, todo. Después empiezan a evolucionar. Y aquí pasa algo muy similar con estas primeras revistas de allá del siglo XIX, volvemos a recalcar. El resultado es un estancamiento en los criterios editoriales, la mayoría de los títulos son publicados entre los que encontramos, por lo que yo estoy recordando acá, por ejemplo, Luz y Sombra. Fíjense que no se utiliza la I latina, ni la Y, es una la I normal, Luz y Sombra, de 1900, El Diario Ilustrado, de 1902, La Comedia Humana, de 1904, y Zigzag, de 1905, entre otros. Estas son las revistas que... Recuerdan que la gramática española va evolucionando y al momento, miren, estamos hablando de 1900, entonces hacer la distinción entre la Y y la I latina como lo hacemos ahora no se hacía en ese momento. De hecho, si ustedes van al Cerro Santa Lucía, van a ver que hay una estatua de Pedro Valdivia que se le dice que es extremeño con S y no de Extremadura con X, porque simplemente cuando se construyó la estatua y se colocó la placa, la regla ortográfica simplemente no existía. Correcto. Sí. Y tenemos un famoso cacique también en la cima del cerro, que no es cacique mapuche principalmente, así que también es una escultura que se tomó que era de otro lado y que representa otra etnia de un indígena norteamericano. También eso, también lo están tratando de vender ahí, ¿cómo se llama? Pasar gato por liebre. Así que ojo con eso. Solamente que decir a todo el mundo, los mapuches no se emplumaban. No se emplumaban, pero bueno. Bueno, directamente en muchas de las averiguaciones, entre estas las que utilizó, por ejemplo, nuestro buen amigo Jorge Montalegre, sobre Pilsener, ya, sobre Pedro Suercasó, monje, cura, hombre de fe, que se dedicó de lleno, entre otras cosas, a la pintura. Muy reconocido Pedro Suercasó por sus pinturas muy increíbles, muy buenas. Exacto, sí. Y él empieza a desarrollar paralelamente este personaje que se llama Federico von Pilsener, ¿ya?
Creación de Luxing, que ese era el alter ego, la manera en que firmaba Pedro Subercaseaux estas obras. Esta se publicó en la revista Zigzag entre 1906 y 1907, que sería imitada en los años venideros para luego reencarnarse en la década de 1940, chiquillos, en la misma Zigzag con un alto contenido de crítica social. Entonces, hasta el minuto, porque siempre nos demos todas las cosas por hecho, se reconoce como el precursor o el primer personaje directamente sobre la historia de la historieta chilena. Pero quien dice que en las investigaciones modernas, en todo lo que se está haciendo, no puede aparecer de repente algún personaje por ahí mucho más antiguo que no tengamos conocimiento aún. Dime. Un pequeño detalle, o sea, si usted revisa los libros de Encina y Castedo, se van a dar cuenta que incluso en la época de la independencia se hacían dibujos muy toscos, que eran parodias o eran críticas políticas. Unos dibujos que eran casi unos grafitis o dibujos de palitos, donde se estaban burlando se burlaban de los oficiales españoles, se burlaban de San Martín, se burlaban de O'Higgins y de toda la contingencia política que había en ese momento. Pero no se puede considerar, no se considera historieta porque eran como, por eso lo digo, eran como más como graffiti. Pero ya el hecho de hacer caricaturas, colocarlas en un impreso, hacerlas al público, y hola Alexander, qué bueno verte. De ahí te voy a tratar de contactar en un ratito más, así que quédate aquí con nosotros. Y mira qué curioso que sea el pintor Pedro Subercaseaux el autor de Von Pilsener bajo un seudónimo. Me encanta la idea. Con lo cual recalco lo que decíamos la semana pasada. Si uno es artista, tiene que hacer de todo. En esa época, claro, no había que ponerse seudónimo para que la gente no se burlara de ti, pero puedes hacer cuadros pictóricos maravillosos, pero también puedes crear un personaje genial como Von Pilsener. ¿Estáis muteado, Roberto? Ya, disculpen. Ya. Ahí sí, ya. Entonces, volvamos. Que estaba compartiendo el programa justamente por Facebook. Ya, seguimos. Ya, entonces, amigos míos, tenemos que tener claro que nace la clase media a principios del siglo XX, albores del siglo XX. La clase aristocrática sufre el embate de las secuelas del invierno del salitre sintético. Chile pierde una riqueza, que era una de sus grandes fuentes por ahí, y paralelamente empiezan a aparecer algunas publicaciones. Por ejemplo, el Peneca, una vida por sacerdotes, hasta 1920. Esto es bastante curioso, que sean sacerdotes los que sean los precursores de muchas de estas publicaciones. Recuerden que muchos de estos eclesiásticos tenían la orden, de esta manera, de educar, enseñar y traspasar los conocimientos de textos y libros al resto de la comunidad, que no tenían en ese entonces mucha llegada a las letras, ¿ya? Entonces ellos de cierta manera hicieron un buen trabajo transmitiendo todo esto. Es la señora Elvira Santa Cruz, que asume como editora y va a cambiar el curso definitivo de las publicaciones, transformándola en la más popular de su tiempo, ¿ya? Logra triunfar tanto en Chile como en el resto de Sudamérica. La década dorada del Peneca llega aproximadamente hasta el año 1950. Interesante. Así es. Me vas avisando. Sí, por supuesto, yo te voy avisando y es verdad, en esa época en Chile eran los sacerdotes los que se encargaban de la educación y las monjas se encargaban del dinero. Cuando no había instituciones bancarias, tú confiabas tu dinero a los conventos. Sí, así que, gracias. Sí, es verdad. Entonces, muchas de estas publicaciones, tengo yo, que fueron hechas por la iglesia, posteriormente pasaron a manos de civiles. Con la garganta Z. Ya, así que vamos con esto. Entonces,
En 1933 aparece justamente un personaje que lo va a cambiar todo, pero estamos hablando en este minuto del humor gráfico, que era lo que más aparecía en las publicaciones por entonces. Aún no podemos hablar de un cómic como tal, porque aquí hay una pugna que siempre se ha peleado entre el humor gráfico con la historieta, en general, la aventura, de como sea, ¿ya? Eh, como digo, Juan Verdejo, ¿cuál era su segundo apellido, te acuerdas? Larraín. Larraín. Él va a hacer la reivindicación de la imagen del roto chileno. ¿Por qué es Juan Verdejo Larraín? Eso queda bastante bien explicado acá, que también tenemos que hablar con nuestro buen amigo Jorge Montaler en Condoritos y Verdejo. La representación del roto en el humor gráfico. Así que ya hablar con Jorge este minuto que no me he podido reunir con él para que hagamos un programa dedicado de lleno a este libro que es muy, muy, muy bueno. Se los recomiendo para que ustedes puedan verlo. ¿Ya? Bueno. Es que pasa algo, o sea, tal como dijiste, o sea, en estos momentos Chile está pasando de la transición al campo, a crear una clase media, a empezar a formarse las ciudades. Entonces tienes al roto chileno. Sí, es el tipo que viene del campo, que se aburrió de trabajar en la tierra, se aburrió básicamente de trabajar por comida. Así es. Aunque tuviera la comida asegurada, se va a venir a vivir a Santiago a tratar de salir adelante como sea. Y se empieza a crear esta imagen, este estereotipo del roto chileno, que es el tipo que viene a sobrevivir, o sea, a trabajar en lo que sea, a valerse de su ingenio, compensar la obtusia con la falta de educación. Hay un montón de cosas aquí. Y el hecho de que sea Juan Verdejo Larraín no es casualidad porque primero, les guste o no, están muy relacionados con la, entre comillas, aristocracia chilena. Sí. Y el hecho que su segundo apellido sea medio aristocrático, ahí hay un cuento. Claro. Bueno, estamos hablando ya, como les digo, en la década de los 30, los 20, de donde la mayoría de estas historietas que empiezan a aparecer en estas publicaciones son de contenido extranjero, las cuales son, en cierta manera, traducidas, ojo, traducidas muy al chilenismo, eso lo vamos a conversar en un ratito más, y de a poco los dibujantes locales empiezan a experimentar con algunas publicaciones nacionales directamente, tratando de encajar con lo que se hacía tanto en el viejo mundo como con Chile. Y cosa que vuelvo a reiterar, también pasó con Japón y otros países donde se trató de copiar en un principio estas revistas, estos estereotipos de periódicos y publicaciones. Así que vamos viendo algunos de estos ejemplos y también, por ejemplo, por lo que estoy recordando en este minuto, acá en el Peneca se me publicaba Pimpinela Escarlata. Entonces, pues, esto va muy de la mano con lo que le estoy diciendo, que era parte de la idiosincrasia chilena. Porque Pimpinela Escarlata aparecía originalmente en tiras diarias, largas. Entonces, lo que se hacía acá era tomar esas tiras, pegarlas, retocarlas para que parecieran que era una página de cómic completa, y muchas veces pasaban por las tijeras para tratar de encajarlas fueran en el formato de estas publicaciones, y muchas veces también tratando de acomodar los textos para que no sonaran tan extraños entre una viñeta y una práctica que nos ha perdido mucho con esto. Bueno, no se puede confundir, como les decimos, la historieta con humor gráfico. Don Gavito, por Pepo, sátira del presidente de la República, Gabriel González Videla, son una de las cosas que nosotros vamos a ir viendo que van apareciendo en estas publicaciones de humor gráfico. Una vez más, reiteramos, el humor gráfico se de lleno cuando es directamente mofa, burla o caricatura de los aspectos sociales y políticos de la época. También muy arraizado a lo que se hacía en el viejo mundo. Por ende, esto no va dirigido a un público lector de aventuras, sino
a la persona que lee el diario El Mercurio o cualquier otra publicación, simplemente con las ganas de poder, ¿cómo se llama?, reírse un poco con lo que está pasando en el acontecer social y político del minuto. No sé si te queda claro, Terrence, por ahí. Espérate que estaba contestando unos mensajes, me preguntaban en este momento dónde se podía ver el programa. Si lo quieren ver en directo, tiene que ser en Facebook. Correcto. Así es. Y de manera seguida lo va a estar este jueves en nuestro canal de YouTube. Así que hay que entender una cosa, o sea, esto fue lo primero que apareció. Fueron las caricaturas, fueron los chistes, fue técnicamente, aunque para mí la diferencia es semántica, técnicamente esto no son historietas porque nos están contando historias de aventura o secuenciales o estamos siguiendo una saga, sino que estamos simplemente leyendo algo de que empieza y termina en el mismo dibujo. correcto. Y miren quién apareció acá, el señor Pepe Antártico, que es más antiguo de lo que yo pensaba, que ha estado con nosotros desde el año 47. Correcto, sí. Que es otro tipo de personaje chileno, ya no es el roto, sino que ya es el tipo de ciudad, el que ya se adaptó, ya tiene un trabajo, ya está viviendo de manera independiente, pero sigue teniendo esa malicia o esa astucia y esa falta de respeto al género femenino. Sí, o ese amor por el género femenino, que más lo que hacía Pepe, por lo que Mira, hay cosas que son medias complicadas, como de explicar, como me decía un día Percy, porque decía que mucha gente no comprendía a su querido Pepe, porque él era un amante de las mujeres, las amaba a todas por igual, pero no se pasaba de la raya, simplemente era... Estaba ahí, llegaste ahí. Era un piropero, bueno para la talla, para la fiesta, lo podríamos de repente colocar con un personaje un poquito más moderno, podríamos colocarlo, por ejemplo, con Canitrol, Javier Esponja. Sí, yo creo que el mejor parecido. Sí. Entonces, pero no se sobrepasaba con él. Entonces, ese era un gran error y eso le dolió mucho a Percy cuando se hace la película de Pepe Antártico en video. Se ven algunas situaciones que el personaje pasa mucho más allá de los límites de la revista. Entonces dice que eso a él le molestó porque Pepe siempre fue simplemente ahí, al límite, no llegaba más allá. Pero bueno, este personaje... Es que la película Pepe Antártico es súper olvidable en todo caso. Sí, no es chiste, pero bueno. Definitivamente lo que tenemos acá, chiquillos, es que empieza a aparecer este personaje en los periódicos, ¿ya? Y que se consagra, como estamos diciendo, desde el año 47 estuvo vigente hasta el año 1984, donde se alcanzaron a publicar cerca de 63 tomos recopilatorios con todas sus historias, y después siguió publicándose después de la muerte de Percy por un año más, donde sus hijos estaban a cargo del personaje, ¿ya? Es curioso, porque estos personajes marcan a fuego la identidad del chileno medio, en cierta manera, ¿ya? Otros personajes que van a ir apareciendo por el camino, por ejemplo, es Barrabases, de Guido Vallejos también, en la cual ha tenido varias vueltas de tuerca con los años, periodos distintos, tanto dentro de los dibujos, la manera en que están narradas sus historias, la estética, etcétera, etcétera, etcétera. Barrabases, por lo que el mismo Guido contaba, sus intenciones eran que fuera una revista deportiva que también llevara artículos en sus interiores y que demostrara el amor por el deporte y la estimulación para los más pequeños de la casa hacia esto. En un principio, Barrabases, sus personajes, podían ganar o perder un partido. Era algo normal, como sucede hoy en día. Pero a medida que Barrabases iba evolucionando, por ejemplo, en esta versión un poquito más moderna, de allá de los años 80, si me equivoco, sí, empieza a toparse con una cosa muy curiosa. Cada vez que Barrabases perdía,
el número de ventas bajaba impulsivamente. Sí. Entonces, él mismo decía, no se era la idea de saber ganar y perder en los juegos. Así que, para no tener pérdida, hizo que Barrabás ganara de los partidos de barrio hasta los mundiales más top del momento. Era la única manera de mantenerse arriba. Pero la única compensación es que los partidos eran súper difíciles. Y no chiste. Los partidos los ganaban a último minuto, los ganaban con expulsados, con que arrestaban al árbitro porque estaba vendido. No, había... Eran partidos sufridos. Eran muy sufridos y eso creo que también ayudó a la revista. Y entre paréntesis, me dio mucho gusto pasar el otro día por un kiosco y ver que hay Barrabases nuevos. Sí. Con nuevos dibujantes, con un estilo más actualizado y me gustó mucho saber que todavía existe. Sí, por eso te estoy diciendo, existen como 4 tipos distintos de Barrabases. Hay una historia por ahí que la tengo, está toda deshojada, en que llegan desde Marte a buscar a Barrabases para que lo ayuden a ganar un partido galáctico. Bueno. Entonces los disfrazan de marcianos los chicos. Me parece genial, así. Así que ya, ese fue como su aporte al mundo de la ciencia ficción, de cierta manera, de Barrabases, cosa que no volvió a repetir después con el tiempo. Pero bueno, Condorito, ya directamente tenemos este pajarraco que aparece en la revista OK, de aquí para adelante, con grandes polémicas de quién realmente es el autor del pajarraco. Lo que sí podríamos comentar, que en sus orígenes hizo un buen trabajo Pepo en la manera de reflejar también parte del hombre, el roto chileno, de cierta manera, con su picardía, con su viveza, con la manera en que se metía de cabeza a cuánto problema hay, a solucionarlo como sea, y siempre salir con una sonrisa en los labios. Desde el ladrón de gallinas, ¿te acuerdas que fue la primera publicación que empieza a aparecer Condorito? Sí, es mítico, ya es mítico el ladrón de gallinas, pero bueno, eso ya lo hemos comentado un montón de veces. O sea, en la época que se trabajaba en la revista OK, y aparentemente en esos años, tú estabas con el equipo dibujante y decías, ya sabes que, oye, empecé a hacer esto, pero no me la puedo o no quiero seguir, sigue tú. Sí. Entonces, como que trabajaban todos en equipo, entonces, ¿qué es lo que pasa? Temo Lobos empezó con Condorito y de repente dijo, no, ya no quiero seguir, y se lo pasó a Pepo. Sí. Entonces, los derechos de autor o todo lo que nosotros vemos hoy en día, en esa época no era tema. Así como Armstrong fue el creador de Mampato, también lo dejó y terminó siendo Temo el nombre que tú asocias con Mampato. Sí. Y con Condorito pasa eso, pues es un personaje que, a diferencia de Pepe Antártico, es un tipo más honesto, es más busquilla, es más astuto también, y se mete, bueno, como sale aquí, pues, en la actividad que se meta, trata de hacerla lo mejor posible, aunque tenga que salir el chiste al final, pero sí. Mira, es muy divertida esa sensación de que, oye, si hay que ser locutor de radio, si hay que entrenar un equipo de fútbol, se va y se entrena. Si hay que atender una farmacia, te pegáis el pique y te instaláis en la farmacia. Sí, mira, a mí por lo que me comentaba Máximo Carvajal una vez conversando sobre Condorito, me decía que este es uno de los personajes odiables de los dibujantes, porque no tenía un trabajo fijo, siempre estaba cambiando de personalidad, de estética, de forma. No había cómo realmente tener al personaje derechito, encuadrado, cosa que también pasaba con el Pato Donald, que Pato Donald me decía que también era lo mismo, era un busquilla, trabajaba en distintas cuestiones, de repente trabajaba para Tío Rico, se sabía que era un marino, pero aparte de eso, nada más. Entonces, es uno de los personajes odiables. Y lo que tú comentabas de Condorito, sí, existen distintas versiones, no existe una oficial. Fanor el Cóndor era el verdadero nombre que tenía el personaje de Temo. Claro. Una versión que sé, y otra me dice, esa no es la misma versión, yo me sé otra, pero voy a contar la que yo sé,
era que directamente era muy cabro, Temo, cuando entró a la editorial Zigzag a trabajar en ese minuto, y empieza a hacer de junior como de ayudante y a colocar sus primeros dibujos de aquí y para allá, porque era muy jovencito. Alexander, espérate, Alexander nos cuenta aquí, porque la que está en los kioscos es un Barrabases contra Colo Colo. Mira, qué buena. Sí. Se la jugó. Sí. Qué buena. Qué buena. Bueno, y como te digo, el cuento es que como cabro joven, él diseñó un personaje que era Afanador Cóndor, porque habían pedido en un concurso interno que desarrollaran un personaje nuevo para la publicación, para la revista OK, que está en ese. Ya, entonces él hace este personaje y él se desaparece por una semana. Perdón, un mes se desaparece. ¿Ya? El personaje gustó, pero no lo encontraron y se lo pasaron al dibujante de la casa, que era Pepo, que era mayor, era mucho mayor. Sí, pues. Y él le da las características tanto del personaje, el resto de personajes secundarios, crea Polio de Yehue y todo el cuento. Ya. Pero empieza a trabajar en eso Pepo, y cuando llega Temo se encuentra que su personaje estaba siendo usado y ya no podía patalear ni nada. Por eso Temo siempre me aconsejó y me dijo: nunca muestres tus dibujos sin haberlos inscrito en el registro intelectual. Sí. Porque mira lo que me pasó a mí. Y en 2001 o 2000, si no me equivoco, estamos en un evento en Valparaíso. Sí. Alguien lo presenta, yo lo he contado otras veces, lo estoy resumiendo esta cuestión al máximo. Sí. Él lo presentan como el padre de Condorito. Ya. Él dice, porque había un corpóreo, el corpóreo estaba jugando con Temo, lo chasconeaba por detrás. Ya, ok. Y levanta la mano Temo y le dice a la autoridad que está en el podio, le dice: disculpa, pero el personaje no es mío. Disculpe, don Temo. En eso se echa hacia atrás Temo en la silla, porque había una persona entre él y yo. ¿Ya? Y me golpea el hombro. Yo también me hago hacia atrás, le digo: ¿qué pasa? Me dice: Roberto, ¿qué? Primera vez que tengo que negar un hijo. Catán. ¿En serio? Wow, qué fuerte. Sí, güey. Sí, así que, pero bueno. Ya, esas son parte de la historia. Bueno, en la década de los 60 ya comenzamos con otras publicaciones mucho más picarescas, que aquí reunió a lo mejor de los dibujantes nacionales de la época. El Pingüino, una revista picaresca que tenía algunas chicas en ropa interior, también hechas en papel roneo. Se transforma en todo un ícono de las revistas picarescas de la época, las cuales no iban más allá del sano humor. Tampoco no traspasaban más allá las historias muy picarescas, pero que para lo que era la época se les consideraba que eran totalmente para adultos. Ya. Diga buenas noches al tío Terren. Buenas noches, tío Terren. Ya lo buenas noches. Se va a acostar. Chao, chao. Entonces, como digo, tenemos estas revistas picarescas que empiezan a aparecer. Pero ya volviendo al mundo de la historieta, que había muchas ya en ese entonces dando vueltas por algunas publicaciones en periódicos, empiezan a aparecer ya en algunas revistas que son directamente lo que nosotros vamos a conocer dentro del mundillo de la historieta. Uno de los títulos interesantes es de Zigzag, de 1965, que empiezan a publicar muchas revistas de corte histórico y educativo, especialmente pensado para el escolar de la casa. Aparece, por ejemplo, Haces de las novelas, como del mismo año, 65. Exacto. Adaptaciones de obras famosas, Ivanhoe, no sé, por Quijote, etcétera, etcétera, ¿no? Hazañas históricas como el que estamos viendo acá, ¿sí? Claro. Con adaptaciones de episodios históricos de la humanidad, no solo de Chile. Bastante interesante lo que se empieza a hacer por ahí. Y otra que directamente sí tiene que ver con nuestro país, que se llama Forjadores de la Historia de Chile. Esa también es del mismo año, de la editorial Fénix.
Eh, estas publicaciones fueron lamentablemente de corta vida, de poca data, pero esto dio como resultado que se empezaran a publicar otras cosas. Por ejemplo, de ahí ya se disparó y nació el monstruo. O sea, nació el monstruo que era Zigzag. Zigzag se dispara a lo largo de todo el país, se empiezan a encontrar títulos como Rocket, El siniestro Doctor Mortis, Manque, Guerra, Jungla, Jinete Fantasma, Jinero Justiciero, Far West, Trinchera, YouTube, SOS, Intocable, Gente Silencio, James Bond 007, Comic Nauta, Robot y Capitán Júpiter. Ya. Y entre estos personajes, estas revistas que estamos viendo acá, son todos del editorial Zigzag, y no solo para Chile, sino que empiezan a editarse, empiezan a distribuirse en el a nivel cono sur de Sudamérica. A nivel cono sur, digamos. Estaban en Argentina, en Perú, en Bolivia. No sé si llegaron más arriba, más al norte, pero no lo dudo. No lo dudo. Porque, bueno, por lo menos estaban con 4 o 5 países que se está publicando esta revista, y esto es lo que se marca la famosa Edad de Oro. Como digo, esto era impreso en un papel totalmente erróneo, de estas hojas media amarillentas, con un formato comic book de 32 páginas, historieta autoconclusiva o con algún continuará. Se publicaban cada 15 días. Zigzag se introduce al mercado internacional. Ahí está, Perú, Paraguay y Argentina. Exacto. Ya, pero yo sé que se publicó en 2 países más, que un dibujante por ahí me comentó bueno, que también... Bueno, por ahí hay que saludar a algunos canales de YouTube de Colombia y cosas así que han tenido la ocasión de comentar publicaciones de la Zigzag, así dentro de otros programas y qué sé yo. Mira, por título se vendían alrededor de 380.000 ejemplares, ¿ya? Esto ha sido como para debatir muchas veces en las actividades que a mí me ha tocado participar en distintas universidades, porque me decían que estos 380.000 ejemplares era imposible que se vendieran, que ellos sabían que eran mucho menos, que eran alrededor de los 200, 140 o 180.000 a todo rentar. Pero esta cifra, yo me acuerdo que salió en un periódico, que yo lo tuve, pero no sé qué diablo se hizo. Entonces ahí decía esto, las 380.000 ejemplares era el máximo que se vendía por entonces, ¿ya? Cosa que me corroboró varios dibujantes de la época que conocí, que me dice que sí, efectivamente, esas fueron las cifras más altas que se lograron vender. Y las mínimas eran 21.000 ejemplares. 21.000 ejemplares indicaba que la revista era un fracaso y era sacado del mercado. Aunque 80.000 ejemplares ya también es catalogado como un fracaso. Y si no levantaba en los próximos semanas las ventas, se eliminaba inmediatamente del sistema de ventas. Punto. Bueno, y se practicaba con uno nuevo o se continuaba con alguno que ya existiera. Es una cosa bastante puntual. Por eso es la edad de oro, volvemos a reiterar, porque esto lograba que se pudieran pagar sueldos decentes, los dibujantes pudieran postular a casas, tener vehículos. En el momento en que la historieta en Chile era una industria, pues, y era un trabajo como cualquier otro. ¿Entonces? Claro. Hoy en día hacen fiestas y se venden 5.000 ejemplares de las grandes editoriales, porque las pequeñitas, por general, por lo que lo hemos visto acá en el programa, van de un tiraje de 50 ejemplares a 220, 240, y el máximo que se ha llegado a sacar, como los amigos de CK, que son 500 ejemplares por título. Ya, entonces... Aquí confírmanos, Alexander. Sí. Y yo creo que también nuestro amigo Ferrer anda por las mismas, pero no le he podido sacar realmente la cantidad de números que está publicando. Pero bueno. En esta época aparece también ya en la década del 30 de octubre del 68 la revista llamada Los P, creado por Eduardo Armstrong. Los diseños e historietas eran por parte de Oscar Vega, historietas que más adelante tomaría Temo Lobos,
publicación quincenal que pasó a mensual en marzo del 71 con un tiraje aproximado de 100.000. Estaba literal Lord Cochrane detrás de. Exacto. Bueno, a ver, ¿qué es lo que pasa con esta revista, Los Pecosos? Que posteriormente se le cambia el nombre a Mampato por un tecnicismo, porque justamente la revista no estaba logrando vender la cantidad de ejemplares que se necesitaban. Estaban justamente en el borde de los 80.000 ejemplares. Si no vendía más, Se cerraba. cerraba la revista y pasa a manos del Mercurio, que el Mercurio por entonces tenía un suplemento que lo tenía votado hace tiempo que se llamaba Mampato, y utilizaron el nombre Mampato para la publicación, ¿ya? Y de ente también el personaje lo pasan a llamar Mampato, porque Mampato son los caballos enanos, no es que Exacto. se llame Mampato, es su apodo, Mampato. Porque ¿cuál es su verdadero nombre? ¿De acuerdo? No, pues ¿cuál es el nombre real de Mampato? Patricio. No, Patricio. Patricio. Entonces, por eso los amigos me decían Pato por cariño, los compañeros son los que lo apodan Mampato por esos caballos chiquititos. El abuelo decía que le decían Mampato porque él tenía caballitos enanos en su parcela. También. Aquí Alexander nos dice, pues, nos está corroborando. Tengo muy pocos títulos de los que he sacado 1000 ejemplares, pero los tirajes a color son alrededor de 500 ejemplares, por ejemplo, de Darker Ultra. Sí. Alexander, ¿no quieres entrar al programa también para que conversemos? Dime, porque te mando el enlace, porque también queremos que conversemos de lo que se está pasando ahora, porque estamos en este minuto haciendo una pequeña revisión de lo que se ha hecho antaño, pero queremos conversar lo que se está haciendo ahora también. ¿Ah? Exacto, ya. Avancemos, pues ya entramos a la década del 70. Sí, y entramos en la década de los 70, al 78 aproximadamente, dura 10 años Mampato. A ver, Mampato es una idea de Eduardo Armstrong, que es el que crea el personaje, y se le pide a Oscar Vega que diseñe el personaje. Oscar lo ha dicho toda la vida, él no era dibujante de humor, de dibujo cómico, era dibujo serio, por entonces él dibujaba James Bond y otras cosas más. Exacto. Basta una pequeña librería y compra un ejemplar de Daniel el Travieso. Daniel el Travieso, y a partir de eso hace el modelo para dibujar a Mampato. Fíjate bien, decía Oscar, fíjate bien en la manera en que está dibujado el cabello de Mampato. Los primeros Mampatos de Oscar Vega, sí, pues tiene ese corte de... Tiene ese corte que tiene como 3 pelos que le caen y unas mechas locas paradas aquí atrás que son como 3 puntitos. ¿Ya? Eso mejor es Daniel el Travieso. Está tomado de ahí directamente con una cruza también de Aztecs. ¿Ya? No, Alexander no puede, está ocupado. Así que un abrazo y espero que nos acompañe. Oye, felicitaciones por el matrimonio. Así que así es, pues. Sí. Así que un abrazo para ti. Entonces, de esa manera empieza a nacer Mampato, el personaje, y como vuelvo a decir, Oscar, el mismo Oscar me comentaba que a él le costaba mucho dibujar, y él era que le hinchaba las que te dije a Eduardo Armstrong, ¿sí? Para que trajera a Temo. Ambos estaban peleados en ese minuto, pero él hizo que lo trajeran de regreso y se encargara de las aventuras de Mampato, porque para él era el mejor dibujante de historias infantiles de ese minuto y hasta ahora. No se equivocó, digamos. Se equivocó, porque realmente Mampato son historias de Temo, son atemporales total, ¿ya? Entonces eso se agradece. Y de ahí viene, cuando se llama, este cambio de antorcha, que se pasa Oscar a Temo para que siga con el personaje. En este minuto son 3 los propietarios, por lo que tenemos entendido del personaje, o tienen que ver con él, que son la familia Armstrong, la familia Lobos y por supuesto Vega. Así que ya. Sí, por eso es tan complicado ocupar el nombre Mampato ahora. Correcto, por eso las publicaciones que hacía Temo eran, por ejemplo, Ogú, Rena y abajito Mampato, porque de esa manera se la sacaban
porque el nombre ya estaba inscrito. No podía ocuparlo como título, ese es el No, asunto. no podía utilizar, claro, sí. A ver, Zigzag quiebra, ¿ya? El Estado adquiere la editorial el 12 de febrero del 71, nace Kimantú, de ahí se traspasa a la historieta Q, Jungla pasa a ser Hombres de la Jungla, Intocables por Guerrilleros, no se publica un 100% a color, personajes principales sustituidos por gente del pueblo, fuerzas públicas y otros, supervisión de psicólogos y otros especialistas. Con el tiempo Zigzag se convierte en Pincel y Pincel Limitada. A ver, nos vamos a detener aquí un poquito porque muchas de las cosas que se han dicho hasta el minuto sobre Zigzag no queda muy clara qué pasó con esto, por qué se transforma de repente en Kimantú, quebró o no quebró. A ver, pasa lo siguiente, la historia es bastante larga, esto lo pueden encontrar en el libro de Trazos y Trozos de Percy, donde habla sobre su historia en distintas partes, ¿ya? Y él comenta en un capítulo que le recomiendan cambiarse de editorial, que le iba a ir muy bien si se iba con la gente de Zigzag con Pepe Antar, ¿ya? Que no pasó, porque está pasando por un periodo más o menos extraño en ese minuto Zigzag. ¿Qué es lo que pasa? Su dueño se enferma, se va a Europa y regresa casado con una francesita. La francesita, cuando llega acá, empieza a tomar atribuciones que ni él tenía, porque él dejaba trabajar a su equipo tranquilo solo, Claro. en ese minuto, sin sin ningún otro supervisión, digamos, la gente se mandaba eso. Sí, y ella empieza a intervenir en las intervenciones de todo esto de lo que estaba haciendo, ¿ya? Y más encima se empieza a meter con el contador de la empresa. Cosa que es atrapado el tipo, el dueño Zigzag lo corretea a tiro limpio. Percy dice que esto pasó, el disparo, muy cerca de él y también de un colega que estaba ahí en ese minuto. Entonces hay testigos de lo que pasó y al tipo lo echan de Zigzag a este tipo y posteriormente él fallece. Y es justamente esta francesita que se hace cargo de la editorial Zigzag y coloca a la cabeza al contador quien lleva a la quiebra a Zigzag. Y para salir del paso, Zigzag, los hijos, los familiares, los que van quedando, logran rescatarla y hacen que vender una parte de esta. Se deshacen de una parte, ¿ya? Claro. Para salvarse. Y es la parte de cómic justamente la que ellos venden. No le interesaba el tema, para afuera. Y eso es lo que lo toma en ese minuto el gobierno y nace Kimantú. Eso es lo que compraron en ese minuto la editorial y lo lleva a sus propias ediciones. Eso en resumen, como les digo. Si quieren saber mucho más, léanlo en el libro de Percy, Trazos y Trazos de Percy. Esa parte es buena, es como un capítulo de Infieles. Y no es chiste, está muy, muy, muy buena y te cuenta una verdad que nadie más se atreve a decir. Muchos dicen, no, lo que pasa es que Percy era muy copuchento, aquí y allá, pero no. Cuando se llama Percy es una de las personas que vivió. Entonces, hay mucha gente que lo quiere, otro lo odia. Oye, bueno. Si yo estoy un día en mi trabajo tranquilamente y de repente una bala zumba a centímetros de mi cabeza, créeme que yo voy a... Créeme que yo también lo habría contado todo. Correcto. Así que, pero bueno, eso es lo que pasa directamente con lo que es Zigzag. Vuelvo a reiterar, no lo estamos inventando, aparece el libro de Percy. Entonces, bueno, aquí Kimantú se convierte, Zigzag se convierte en Kimantú, cambia la línea editorial, obviamente,
Correcto, sí. ¿Mm? Y Kimantú, que significa sol del saber. Ya. A ver, ¿qué es lo que pasa con directamente con Kimantú y unas propuestas de gobierno de ese minuto? Que ellos querían, en cierta manera, educar a la población porque estaba en un minuto que era demasiado analfabetismo, demasiado analfabetas en ese minuto. Entonces encontraban que la historieta era una buena forma, una buena herramienta de educar y llegar al pueblo. Ya nace la firme, ya empieza a aparecer publicaciones como El Cabro Chico, dedicado a un público infantil, y empezamos a ver todos estos tipos de publicaciones. Llegó Corazón, saluda Corazón, diga hola. Pero así no, pues parece que lo hubiera pescado del pescuezo al pobre. Sí, ¿no? Que lo tengo aquí como cortita. Sí, sí, Ya, sí. ahí quedó, ya. Así que eso. Y llega directamente el fin de la industria, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa con esto? Son varios los factores. Todos decían que fue el golpe militar, pero esto fue uno de los tantos. de los tantos que le tocaba al final a esto. Se irrumpe la televisión, la gente tiene en este momento entretención gratis, no la está gastando, bajan las ventas, los costos de impresión se encarecen, cosa que es muy familiar hoy en día, ¿ya? Muere Kimantú y nace la editorial nacional Gabriela Mistral. Pero, ¿qué es lo que pasa con esto? Hay varias cosas. Se interrumpe la televisión, bajan las ventas, es parte de esta tormenta, de este torbellino que va a ir eliminando a la gente que está en este minuto publicando, ¿ya? También hay otros factores que van a ir apareciendo de a poquito, pero estos son como los principales, ¿ya? Ya es people, fin a la industria, chao, ¿ya? Estas publicaciones traían mensajes subliminales a los pies de cada viñeta. Al final de cada página traían un mensaje subliminal, como el que estamos viendo ahí. Por ejemplo, algunos decían, se ha iniciado un gran destino para Chile. Y la viñeta que estamos viendo acá, las dos viñetas, en el pie dice, Fuerzas Armadas salvaguardan nuestra soberanía. Un poquito, pero estamos haciendo empeño para leer. Ya. Eso, en cierta manera, es lo que nosotros podemos ver por parte de ellos, ¿ya? Exacto. Y de estos sobrevivientes de los años 70, ¿qué pasó con él? Ya, pero vaya, ese poquito, ya. Pero mira, ya. Pasa lo siguiente, empiezan a aparecer algunas publicaciones como que sobreviven a esta época. A ver, Mampato sobrevive un tiempo. Mampato sobrevive algunos años más. Después aparece La Pandilla, aparece Gribaldo, que también era de la Zigzag, y el Patito, que era un personaje del Peneca. El Peneca ya en sus últimos años, que tal como decíamos hace un rato, el Peneca tuvo su mejor época en la década del 50, pero en la década del 60 continuaba, pero ya era una revista muy parecida a Mampato. O sea. Sí, sí. Como te dice, La Pandilla es una publicación que era de un corte menor, digamos que era como la versión fruna de Mampato, que claro. Era muy barata, también duró un par de números. Lo que sí tenía pero muy bueno, que a mí me encantaba, eran las historias sobre historia de Chile y claro. Leyendas. Estaban muy bien dibujadas, si no me equivoco era Santiago Penneguillo que estaba detrás, sí. Si no me equivoco, ya, sí. La revista Gribaldo, que aparece también por entonces, una revista que intenta irse por el lado de chistes como Condorito, pero de a poco empieza a tomar otro camino y se va transformando en cierta manera en una publicación que empieza a tener aventuras, como esta claro. En Isla de Pascua. Pasa del humor a una historia de ciencia ficción cómica, ¿ya? Bastante interesante, el vuelco de tuerca que tiene. Cosa que yo discutí en su tiempo también cuando entré a escribir en Condorito, y yo no fui el primero, han sido muchos que han discutido por qué no se hacen historias largas en vez de ser un simple cuenta chiste. Pero bueno. Se intentó mucho, Condorito en los años 60 era más experimental, tenía chistes, claro, seguían terminando en un chiste,
pero podía tener una historia de 3, 4, hasta 6 páginas y llegué a ver. Correcto. Por ejemplo, El patito chiquito de Tom, también de la década de los 70. Otro cuenta chiste que también empezó, muchos decían a tomar prestado, por no decir robado, muchos de los chistes de Condorito, pero también que empezó a evolucionar, empezó a tener alguna historia más larga, empezó a tener sus propios cuentos y historia, empezó como a evolucionar el personaje, pero también la revista murió, lamentablemente, ¿ya? Los 80, el diario La Tercera intenta dar un canto de cisne también con la publicación de historietas. Esta publicación era bastante interesante, en las que empiezan a verse algunos de los viejos dibujantes de la década de oro, que empiezan a reflotarse en esta publicación. No, estas publicaciones eran súper buenas, me acuerdo. Sí, Locan el Bárbaro, por el otro lado, otro personaje típico que era el Guaso Ramón, y también teníamos la revista Remolino, que aparecía los días domingos, que era de un corte muy Icarito para la gente de la época, pero que también era una versión más soft, más libre, que trae historietas en su interior y unos juegos, y todos recordamos al Capitán Toñito. Icarito también empezó como una revista de historietas, pues Icarito era un personaje dentro de la... Sí, que era, eso lo dibujaba el chico Nelson Soto, dibujaba a Ícaro. Ícaro y Icarito, así que ya. Llega la generación de los 80, donde tenemos la revolución, comienza con las fotocopiadoras, los adolescentes y jóvenes sin fe en el futuro se reunieron en torno a la pluma y el papel, con una clara influencia directa de la movida española. O sea, en general se dibujaba, se pegoteaba todo, se escribía en máquina de escribir. Mira, si con Cueva había algún computador en ese entonces para hacer algunos textos. A principios de los 80 no había. Tenía que dibujar, hacer un máster así todo pegoteado, escribir tal como dijiste, con máquina de escribir y empezar a meterle fotocopiador hasta que no se viera nada con la tinta. ¿Verdad? Correcto, y esa es la manera que aparecían los primeros fanzines que se empezaron a conocer por acá. Era muy conocido, por ejemplo, Tiro y Retiro, del 83, Beso Negro, del 84, de Galo Gatica, Lucho Venega, Udo Jacobson, que Udo está retirado actualmente del mundo de la historieta, se dedicó al mundo del cine. Saludos para ti, Udo. Matucana, del 84, de Alfonso Godoy. Ácido, del año 87, de Pablo Alibut. Daniel Tuckenstaus, Osvaldo Sacco y Charlie Smith. También. Estas son revistas experimentales que empiezan a aparecer. Tiro y Retiro, por lo que recuerdo, era más fanzine, Beso Negro también. Pero Matucana, de a poco, cambia su modalidad y se transforma en revista, que ya lo vamos a ver. Siempre fue revista. Sí. Los nombres claves, por ejemplo, en Matucana tenemos a Alfonso Godoy, que vivió en España, y a dos españoles, Pedro Bueno y Antonio Arroyo, ¿ya? Que intentaron sacar de la mente de los chilenos la idea de la historieta, que era meramente infantil, cosa que lo hemos discutido un montón de veces, no lo es, pero acá, hasta el día de hoy, mucha gente piensa que historieta es sinónimo de infantil, ¿ya? Empieza a distribuir en los kioscos en la década de los 90 aproximadamente, ¿ya? También tuvo una larga data, era también hecho en papel bond, era en papel roneo al interior, papel couché, delgado, la portada. El más delgado que se pudiera. Claro, y era muy raro que la revista de repente contara con alguna publicación a color adentro o en contraportada, ¿ya? Aparece Trauco, también en el año 98, se habló de los amigos de Trauco, ¿ya? Que alcanza a sacar 38 números, y sus directores eran Pedro Bueno y Antonio Arroyo, ¿ya? Trauco fue la causante de que se prohibiera, que se vendiera en Chile las historietas en el sector alto de la ciudad de Santiago y en otras comunas, porque era muy ofensiva para ciertos sectores. O sea, se podía vender cómics hasta Plaza Italia, y de Plaza Italia hacia arriba no se podían vender historietas porque ofendían a ciertos sectores. Porque por Dios, como costaba encontrar cómics, bueno, se tenía que pegarte el pique al centro y adivinar lo que tenía, porque a todos les metieron una bolsa negra. ¿Sí? Correcto, ese era el segundo punto, que empiezan a aparecer algunos
publicaciones en bolsa negra. Todo esto se sumó, porque si tú te acuerdas, en esa época empieza a haber una plaga de muchas revistas de un corte muy erótico que empiezan a aparecer, traídas de distintas partes. Sí, porque que se llegan llaman llegan los las containers revistas españolas, llegan los saldos de España, así que también. empezó a llegar la CIMOC, la Totem, la Zona 84, también empezaron a llegar cosas de Francia, y empezó a llegar mucho cómic de adultos, y oh, por Dios, hubo que empezar a... ¿Qué manera de...? Yo creo que la movida era diseñar bolsas negras con el título afuera, nadie se le ocurrió. Correcto, pero bueno, el cuento es que pasa que estos containers con revistas se ven presionados por la Iglesia Católica, un cura en especial que no me acuerdo quién era, el cual empieza a satanizar todo esto y empiezan a haber verdaderas quemas de estas publicaciones. Ese también fue echarle leña al fuego y que también... Irónico sería que hubiera sido Caradima, bueno, pero bueno. Las publicaciones nacionales. Pero yo me acuerdo, me acuerdo perfectamente un chiste del Mercurio de Lucas. Sus chistes de una sola viñeta donde tú veías a un señor con maletín, con terno y corbata y con su sombrerito, parado frente al kiosco y muy sutilmente moviendo el dedo para poder ver qué diablos tenía la portada de la revista. Sí, justamente. Bueno, Trauco también es una de las primeras publicaciones que empiezan a sacar formato álbum y la recopilación de algunas historias, entre ellas las de Lautaro Parra, Blondie, que se empiezan a recopilar en blanco y negro en estos formatos tipo álbum europeo y de muy buena venta. Bueno, Chile entendió, digamos que Chile aprendió por las malas de que el cómic no era solamente para niños en esta época. Correcto. Aparecen 2 títulos del Cohete. Yo siempre cuento aquí, yo perdí amistades con el Cohete. Sí, este es de febrero del 89. Y todos pensaban que el Cohete era gente de mucha plata que estaba detrás porque era una revista que venía en papel satinado blanco. Bueno, según Pablo, que me comentó, Pablo, que es uno de los creadores del Cohete, me comentaba de que en la universidad en ese entonces y alguien le llegó con el soplo que había muchos rollos de papel satinado que eran botados o incinerados porque venían rotos de algunas partes. Venían las orillas dañadas. Claro. Y ellos dicen que iban en camiones, se convencían a estos tipos que le vendieran estos rollos de papel a muy bajo costo, porque eran estudiantes universitarios y los querían justamente para un trabajo. Y gracias a eso que se dieron el trabajo de cortar, encuadrar todo el papel para poder mandarlo a imprimir y así sacaron estos 2 números del Cohete. Ahí tienes parte de la historia nacional. El segundo nunca lo pude encontrar, pero lo único que tengo que decir de esta revista es que efectivamente el papel era de buena calidad, los dibujos también eran de buena calidad y entonces, claro, pues da la sensación de que, oye, aquí hay inversión, hay buenos dibujantes, las historias estaban buenas. Sí, entonces, como te digo... Esto fue lo más parecido a las revistas españolas que llegaban en esa misma época. Correcto. Entonces, bueno, el año pasado a mí me regalaron el segundo ejemplar del Cohete, así que tengo los... Excelente. Sí. Bandido, de Javier Ferrera, nuestro querido amigo, aparece en 1987. Se contrapone directamente con el corte underground de las revistas que estaban, por ejemplo, Matucana, o fanzines como Peso Negro, o la misma Trauco, y él se va por historias que son mucho más familiares, más de aventuras, más de ciencia ficción, más del corte que nos gustaba a nosotros. De ahí podemos ver grandes dibujantes que pasaron, o que al día de hoy ya son parte de nuestra historia. Por ejemplo, Luis Castillo, y el mismo Félix Vega, que esta portada es de Félix, ¿ya? También Bandido publica 2 álbumes, uno es Vampira, de, ¿cuál se llama? Se olvidó el autor de Vampira, me va a matar. Faunde, mi amigo Faunde, y Lebeus Ran de Martín Cáceres. Martín Cáceres, Lebeus Ran tiene una reseña en Argentina muy buena. Sí,
¿Cómo sería que en los 80 los argentinos decían, oye, ojalá hicieran cosas así acá? Y yo decía, pero en Argentina viven haciendo cosas así. Sí, no existe. Bueno, pero bueno. Vampira, un personaje de humor que, ¿cómo se llama? También iba en la manera de experimentar, en la manera de ir jugando con las viñetas. Se la jugó mucho nuestro amigo Juan Faunde, Juan se la jugó mucho. Y yo sé que Vampira la tengo por ahí. Leveus Ram parece que se me desapareció, pero bueno. Así que eso, ya. Aparecen en kioscos algunas publicaciones, por ejemplo, como Saga, que pretendía ser una colección de 50 fascículos en las cuales se iba a recopilar la historia de la historieta nacional. Esta está dirigida por Hugo Robles, no llegó a muy buen puerto, simplemente existen algunas imágenes por ahí. El kiosco, es un boletín de la librería del mismo nombre que fue pionero en promover el cómic internacional, ¿ya? También teníamos La Mancha. La Mancha también es una revista sobre música, también de papel roneo. Era como el suplemento que venía con la revista El Carrete, que era la revista de música. Sí, y la portada era a color, por lo menos la parte de tiro, y ¿cómo se llama? En un cuché también muy delgado. Sí. Me acuerdo que hubo muchos números de La Mancha que le fue muy bien a La Mancha. No, La Mancha tenía personajes que la gente pedía. Sí, gustó mucho, ¿ya? Eduardo Girón trataría de seguir la corriente argentina con títulos como El Tony, con Asteroide y Alacrán. Por lo que yo recuerdo, pues yo conocí lamentablemente a Girón, una persona muy pedante, muy pesada. Lo sé. Sí, yo tengo una idea, o sea, yo tenía 16, 17 años y llegué con mis bocetos y mis dibujos, llegué a Asteroide, Alacrán, así, porque quería ver qué onda. Sí. Y se echó para atrás, miraba mis dibujos y lo único que me decía, no, tenéis que estudiar y mucho estudio y estudiar y no salía de ahí. Sí. Yo me acuerdo que tuve varias peleas con él porque su idea es que todo el mundo fuera Moebius en ese minuto, estábamos todos empezando. Entonces era imposible, estamos todos empezando. El único que podía competir en cierta manera Félix, que le hace la portada del número 1. Y de a poco Asteroide ya no empieza a traer mucho material nacional, porque compra, ¿cómo se llama? Unos sacos de películas, de llegar a imprimir, de cómics pirata. Eso estaba Bernie Blankton y otros grandes de la historieta, eran todas publicaciones en blanco y negro. Dicen que la compró a precio huevo. Recuerdo haber visto Máximo Carrascal. Sí, tenía historias de Hugo Pratt y tenía historias de todo, pero tal como dices, sí. Pues, sí. Tampoco las podíais seguir mucho porque no sabíais si iban a continuar también. Correcto. El problema era que Máximo Carvajal estaba retocando muchas de estas películas, porque Girón le molestaba que se pudiera mostrar de repente un poquito más de pecho, un poco más de pierna, porque eso podría causar las erecciones jóvenes y adolescentes y tener malos pensamientos. Entonces él quería una revista totalmente puritana para toda la familia. Así que esas fueron las publicaciones que tuvieron varios números, y que muchos recuerdan con mucho cariño, Asteroide y Alacrán, sin saber el contexto real detrás de esto, pero bueno. Sí, pero es que la gente no tiene por qué saber estas cosas, pero... Sí. No, es que me he topado con cada, en el Museo de la Historia, no puedo echar al agua a la gente, pero con cada comentario. Pero bueno. Cucalón, que lo estamos viendo acá, de nuestro amigo Temo Lobo, fue una recopilación de todas las historias que se publicaron en Mampato, también. Tuvo como 40 y tantos números, ¿ya? Y posteriormente Temo intentó sacar Pimpín, una revista por sus propios medios, que siguiera la senda de Mampato, pero mucho más juvenil, mucho más moderna y modesta a la vez. Cosa que no le fue muy bien, se sacaron un par de números y hasta ahí nomás llegamos, quedamos con una historia inconclusa y las nuevas aventuras que prometía Mampato, pucha, nos quedamos con ganas de ver más, pero bueno, así que... Es una lástima.
diferencia. Yo creo que el gran problema que hubo en esa época es que estaban tratando digamos, la gente de la época de oro del cómic empezaron a sacar trabajo, pero con el mismo formato y digamos, con el mismo formato de hace 20 o 30 años atrás. Correcto. Entonces, no, de buenas a primeras no sintonizaban con la gente nueva. Entonces, correcto. Entonces tú podías apelar a la nostalgia, pero la nostalgia tampoco era un elemento muy potente en esos tiempos. O sea. No, para nada. Y no, yo te digo experiencia, yo me acuerdo que estuve varias veces en la casa de Temo, que éramos muy buenos amigos, y cuando vivía acá en Gran Avenida. Sí. Y Temo no tenía las planchas originales, estaba tomada las revistas Mampato que él tenía, o se conseguía por ahí, las fotocopiaba, claro, las limpiaba con témpera blanca. Digamos que reeditaba. Reeditaba todo, y después que tenía todo limpio, volvía a pasarlo a través de mesa de luz, redibujaba todas las veces, no, si era todo un trabajo que sacarse el sombrero. Le hubiera venido bien un par de asistentes ahí, ¿no? Que se hubieran dedicado a agarrar los cómics y haberlos fotocopiado, ampliado, decir ya, ok. Sí, o sea, era increíble el trabajo que se hacía Temo, así que nada que decir, pero bueno. Y ahí también él me hizo un comentario varias veces que con Jurassic Park encontraba que sus dinosaurios que aparecían por lo menos en Mampato se veían muy añejos y le daban vergüenza. Entonces quería colocar una notita a pie de las páginas en las cuales se dijera de que está basado en trabajos paleontológicos de la época en que se dibujó Mampato, que son la década de los 60. Entonces que no es la visión moderna de los 90 de ese entonces. Pero bueno. Así que... Sí, pues hubiera hecho... lo hubiera vendido como la reedición de Mampato, sí, ahora actualizado a los tiempos modernos. Hola, gato. Sí, ahí está el gato, está diciendo que sí. Bueno, Anarco, de nuestro amigo Juca, que comenzó a principios de los años 80 en el Cerro Monte Alegre de Valparaíso, se transforma en todo un ícono de parte de la cultura. Así que Anarco empezó como trash comic, me acuerdo. Sí, pero eran de los pocos fanzines que gente que no era aficionada a los cómics me los comentaba, así, oye, tenéis que leerte esto. Sí, pero ojo, trash comic, el personaje que sale ahí, trash comic, no es Anarco. Eso hay que quedar claro. Él también lo ha dicho varias veces y que ese problema se tomó por una recopilación, parece que hizo, publicó por primera vez en Bandido por parte de Ferrera. Ferrera por marcar unas páginas y tratar de cuadrar el número que necesitaba, no quedó claro y para la gente quedó que Trash Comic era Anarco, pero no, son personajes totalmente distintos, pero bueno. Ya, eso mismo iba a decir, pero bueno. Checho López, de Martín Ramírez, de Trauco, también era otro de los grandes personajes que reflejaba al ciudadano de barrio común de la década de los 80, así que era bastante entretenido el personaje y sacaba más de una sonrisa. No, pero el Checho López era como Charlie Brown, hacía. Si en los 40, 50 tenía ahí al tipo que trataba de sobrevivir y le trataba de sacar adelante, pero siempre mantenía el optimismo, el Checho era todo lo contrario, era un tipo acabado. ¿Sí? Un tipo acabado que le daba duro, pero tenía una mala cueva, pero espectacular, mi compadre. O sea. No, yo me acuerdo que una parte lo agarran y lo tiran, pues lo notan desproticando de todo lo que estaba pasando en el país aquí, y lo terminan postulando como próximo presidente de la República. Sí. Por un tecnicismo no quedó, porque no terminó el cuarto medio, entonces no podía postularse presidente, pero bueno. Bueno, cosa de lo que tenemos ahora en la moneda, pero bueno, ya. Así que continuamos. Sí. Tenemos a Pato Giro, de Cristiano, en este minuto también. Otro personaje también de los bajos fondos, de humor. Si nos fijamos, muchos de los personajes del último tiempo han sido de humor los que más han marcado, de cierta manera, al mundo de la historieta y al lector. Anarco, Checho López, Pato Giro y la abuela Fuentes, que la vamos a ver un poquito más adelante, que son personajes marginales que en cierta manera dicen las cosas de frente y hacen que el ciudadano de a pie se sienta reflejado en ellos, ¿ya? Nosotros sacamos Oxígeno allá en el año 93, ¿ya? Con la idea de explorar el arte fantástico nacional, haciendo los encuentros de ciencia ficción
fantasía más importantes en el país y se publicarían 2 ejemplares de Oxígeno. Entonces estamos hablando por allá del año 93 y 96 cuando aparece en esta revista. Miren el precio, costaba apenas 600 pesos. Entonces, hoy en Sí, día, por lo bajo, debe ser unos 20 lucas. Sí, pues En esta 600 portada de pesos. Philip Vega. 600 pesos son como, de ese momento eran como 15 lucas de ahora, digamos. Más o menos, sí. Así que bueno. Ahí hay parte del arte de Oxígeno, del Oxígeno 2 que se sacó en el 96. La idea después era haber sacado especiales con con la gente de Ficcionauta que estaba ahí. El Claro. tercer libro iba a ser con Luis Castillo. Hasta el día de hoy está esperando a Luis que llegue con los originales. Nunca llegó. Así Sí, que, pero yo también le ofrecí a Luis Castillo que podíamos continuar una de las historias de Oxígeno, pero al final yo fui el que quedó en nada porque me puse a hacer otras cosas. Sí, pero bueno, Juan Buscamares de Félix Vega, que se publicó por primera vez en Chile en blanco y negro. Ahí estamos viendo la portada de visuales, que muy pocos recuerdan eso, todos recuerdan la versión norma, que era a color, y que con el tiempo trató los elementos, el agua, el aire, la tierra y el fuego. Esos son los 4 capítulos que tiene Juan Buscamares y que hoy en día lo encontramos en un integral. Y ese Exacto. integral tiene una cosa bastante interesante por lo que nos contó Félix Vega. Hay páginas que están hechas nuevos y están cambiadas de las originales. Entonces, si tú tienes el recopilatorio más las versiones originales, tienes un tesoro. Que te vas a dar cuenta de esos intercambios que hizo Félix, que a él le molestaban directamente en la manera en que se está desarrollando la historia. Así que eso. Ya. Diablo, de nuestro amigo Mauricio Herrera, y creado por Javier Ferrer, que firmaba por ese minuto, ¿ya? Este es el número 1 del año 96, ¿ya? En cierta manera, Javier deja a un lado lo que es la revista Bandido y empieza a desarrollar esta nueva corriente tratando de imitar el comic book norteamericano con este antihéroe, y trata de imitar el formato comic book que habían escrito. Por lo que me contaba Mauricio en su tiempo, él se daba el trabajo de que, por ejemplo, que todas las páginas que eran azules coincidieran entre el tiro y el retiro para no hacer más trabajo. Era todo una pega que se daban estos dos para que las cosas calzaran y se vieran bastante bien. Tuvo Javier más de un reclamo por parte en este minuto de las autoridades. Fue llamado a declarar varias veces, también con la revista Bandido. Una fue por Uyuyuy Colegiala, Ferocious, ¿ya? Y posteriormente por Diablo, cuando aparece para ellos que era una sátira a Arturo Prat, pero era simplemente un mal sueño en el infierno. Así que eso. Hay que mencionar que Diablo debe haber sido el primer cómic en Chile, además pintado digitalmente. ¿Sí? Correcto, el primero que es totalmente, y más encima, completamente a mouse. Y una cosa que yo me saco el sombrero delante del Mauro, que yo me senté muchas veces con él mientras que dibujaba, y estaba dibujando y pintando con mouse, cosa que para mí es imposible. Yo uso lápiz, pero de ahí a usar mouse, uff. Yeah. No, sí, yo también ocupé mouse al principio cuando todavía no tenía las tablets, pero las tablets también eran un mouse, o sea, tú podías moverte y todo, pero tenían pocos niveles de sensibilidad y eran muy chiquititas. ¿No? Sí. La primera que yo tuve tenía cable. Sí, son todas cableadas. Eran todas cableadas, sí, era chiquitita. Pero bueno, ya. Dédalos de Jorge David, su idea fue crear una editorial nueva que pudiera publicar mensualmente. Ya. Esto es por una cosa bastante sencilla. Jorge recibe una casa en herencia que estaba ahí en Salvador, con Santa Isabel, y que a él no le gustaba porque nunca tuvo, no hay infidencia, también están algunos documentales que se hablan por ahí, pero aquí ya lo hablamos más como amigos,
era de que a él no le, ¿cómo se llama? No le gustaba esta casa porque nunca se llevó con su padre. Ya. Y él estaba con la idea de sacar un cómic, hacer una historia que era Rayen. Y viene su cumpa, su compadre, que es Juan Gistangol, y lo convence de vender esa casa, de cierta manera, y que creen una editorial. Y así nace la editorial Dédalo, gracias a esos fondos heredados de esta casa. Se sacaban alrededor de, si no me equivoco, 5.000 ejemplares por número. Ya tenía una distribución de todo el país. ¿Por qué se estaba haciendo esto? Porque Jorge estaba intentando tener publicidad pagada de grandes empresas. Ellos se habían comprometido con Jorge de que sacaran 10 números por título, Claro. y a partir de eso, del número 10, ellos empezaban a poner publicidad, ¿cómo se llama?, en el interior de la revista, para poder mantenerla en el tiempo. Dicho y hecho, llegaron al número 10. Los tipos no cumplieron su palabra. Le dije, no, los tipos directamente dijeron que estaban en problema económico en ese minuto, cuanto que no sabemos todo, y que iban a empezar recién ellos a colocar marketing, publicidad y todo lo que se necesitara a partir del número 15 o 16 aproximadamente, con cuerdo. Pero ya a esa altura del partido a Jorge ya no le quedaba dinero para seguir publicando y editando. Así que finalmente la editorial... Por eso, mis niños, hay que hacer todo por escrito. Correcto. Porque si la gente no te cumple, tú lo destrozas. Sí. Empiezan a aparecer distintas publicaciones ya con un formato totalmente distinto y todo muy, muy comic book, como Estar Mal de nuestro amigo Juca. Filtraza, que también era una cruza entre revista y fanzine, La dispersión del afecto de Ergo Comic, entre otros títulos. Hay muchos títulos, pero estamos nombrando simplemente algunos. Un ejemplo nomás. Chancho Cero. Chancho Cero y del Guatón Salinas, que todavía es mítico el Chancho Correcto. Cero. Sí, y eran dos, porque había una versión rosada también, que era la segunda aventura del Chancho. San Tomás, que no tampoco llegó muy lejos, que era un cura que también se termina transformando en un tipo de justiciero. Era una especie de justiciero, era tipo un justiciero como Daredevil, por hacer una comparación. Sí. De Fito Manga, que Fito nunca ha dejado de publicar y autopublicarse y tratar de seguir adelante. ¿Ya? Caleuche Comic también intenta sacar la misma idea de Dédalo, pero por lo menos hasta le fue un poquito mejor. Sí. Lo único malo es que Graciela, la hermana de los dueños de Caleuche, ella se daba el trabajo completo desde Plaza Italia hasta Estación Central, recorrer todo el centro, kiosco por kiosco, y distribuir la revista por mano. También sacaron algunos especiales como Hijos de P, por ejemplo. Lo hemos mencionado varias veces, que el gran problema de la publicación en esta época era precisamente las distribuidoras. Sí. A ver, Herrera contaba que cuando él logra que le tomen la revista Bandido para empezar a distribuir en kioscos, él tenía que levantarse llegar a la distribuidora tipo 4 o 5 de la mañana y encontrarse con los kiosqueros que estaban ahí. ¿Por qué? Porque la distribuidora lo único que hacían, te cobraban por hacer la pega, pero no hacían la pega. Tenían en un rincón tiradas las revistas, a una amarrada, no le interesaba ofrecérselas a los kiosqueros, las tenían simplemente arrumbadas. Javier llegaba a esa hora muy temprano, 4 de la mañana, 5 de la mañana, hablaba con los kiosqueros, los convencía de que se llevara la revista para probar, aunque fuera 1, 2, 3, 4, y así lo estuvo haciendo por mucho, mucho tiempo. Y gracias a ese empuje, la revista Bandido pudo salir adelante y ganarse su espacio dentro de los kioscos nacionales. Hoy en día los kioscos ya no tienen periódicos, con suerte te están vendiendo bebidas, helado. Con suerte kiosco. Con suerte kiosco. Así que eso. Pero bueno, ya en el año 2000 aparece nuevamente esta nueva intención de ir a Absentia Mortis, ¿ya? Mortis, de Ferrada, de Miguel Ferrada,
que consigue de cierta manera el beneplácito de Juan Marino. Juan Marino, Él se- habla con él, se llevan muy bien los dos, hacen muy buenas migas, y él consigue sacar estos cómics que eran muy chiquititos, y empieza nuevamente a ver una nueva generación que se topa con un Morty más moderno, más autoconclusivo y bastante interesante en la manera en que está tratada. Acá el número 1, que es Concilio, fue lo primero que se sacó, si no me equivoco, eran 8 páginas, si no me equivoco, así que eran bien chiquitito en el formato que se había sacado. Y después vienen estos otros 3 números que hasta el día de hoy se han transformado en todo en icono. Actualmente también se han sacado recopilaciones de Morty y algunos números especiales también dando vueltas por ahí. Algunos de los amigos de CK también han tenido que ver con algunos de los nuevos Mortys, ¿ya? Tenemos esta Root Movie, esta Root Historia de Alberto Fuguet, que está dibujada por, ¿cómo se llama? Por Gonzalo Martínez. También, en cierta manera, es una adaptación de su cuento que está homónimo, incluido en su libro Relatos Cortos. Sí, de Aguada. ¿Cómo es? Homónimo. Homónimo, sí. Homónimo. Homónimo. La palabra de hoy es homónimo. Construya una oración. Ya va. Y es bastante interesante este ejercicio porque ya no es solamente un cómic, se empieza a vender en librerías, empieza a llegar a otro tipo de público que está alejado del mundillo de la historieta y empieza a acercarse por primera vez, simplemente porque tenemos a Alberto Fuguet detrás de la historia, ¿ya? Es un móvil que simplemente va contando historias, como él mismo comentaba, de un viaje que él tuvo, y él las fue anotando, y esto es lo que nosotros vamos viendo en esta historia, ¿ya? Empieza a aparecer, por ejemplo... La editorial mítica, magnífica editorial. Sí, con Zombies en la Moneda, Celeste Buenaventura y Corazón de Tinta de Eduardo de la Barra, entre tantos títulos que sacó la editorial mítica y que hace unos años atrás Marco Roach nos dejó de este mundo, pero dejó una herencia. No se sabía qué iba a pasar con la editorial, pero por lo que he entendido, hoy en día se está intentando reflotar. Entre ellos está Rubén Guerrero Cobal, con familiares tratando de reflotar y ver qué se va a hacer con todo este material que quedó ahí guardado. Así que veamos, esperemos que les vaya bien. Ojalá. Y aquí está el trabajo de Javier, visuales, que es como el heredero de Bandido y de todo lo que se ha hecho. Correcto. Tenemos Virgin X también, que íbamos a traer a su autor, pero como estaba medio pesadito, yo estuve en YouTube, dijimos por el minuto no, porque capaz que no cierran el canal. Zenith, que es una precuela o una historia paralela de este personaje de Bandido también. Y también tenemos aquí Quiltros del Futuro, el origen de justamente de Juan Faúnde. Esta es la primera vez que se utiliza 3D para hacer un cómic. Exacto. De Paralelamente se hicieron algunos... Oye, pasa la diapositiva para que no nos corten en YouTube, en Facebook. Sí. Sí, Bajo el cielo de Atacama, está también de Pierre Christine, famoso periodista y guionista francés, junto al dibujante Oliver Balex, radicado en Chile, hicieron este reportaje en cómic directamente, que es sobre el observatorio ALMA, que se construyó por allá por San Pedro de Atacama. Yo lo tengo por acá, me lo regalaron hace poco, lo tengo por acá guardado, así que es bastante interesante el cuento. Y vivir un terremoto. Estos son 8 relatos gráficos relacionados con el terremoto del 27 de febrero del 2010. Entre los escritores encontramos a Oliver Bales, Trinidad Castro, Isidora Meyer, Carlos Reyes, con dibujos de Alejandra Costa, Oliver Bales, Alfredo Cáceres, Gonzalo Martínez, Alberto Mon, Bernardita Ojeda, Francisco Javier Olea y Claudio Romo, entre otros. Así que
es un reflejo, una historia de los acontecimientos que pasaron ese 27F, ¿ya? Por otro lado tenemos Cal Comic. A él cómic, sí. Me pregunto si todavía estará peleando en la plaza acá mi compadre, porque la pelea era larguísima. Sí. Yo sé que nuestro amigo sigue, el Jorge Farías, sigue peleando con su historia, la sigue realizando, va por colegios, hizo un nicho. Sí, hace un nicho y además está súper bien ambientada, está en un lugar súper reconocible. Y sí. bueno, esta se podía leer online, no sé si la página todavía funciona. No sé, por ahí yo tengo, porque se ganó un fondo de cultura, se sacó una versión pequeñita de este cómic, en papel roneo, la tapa un poquito más, es como cartón con cuché, muy delgado, pero Sí. cuché al fin y al cabo. Y como les digo, Jorge actualmente sigue trabajando lo mismo, pero su público son los colegios donde llega y vende directamente a los chicos su producto. Por lo menos la supo hacer en ese sentido, ¿ya? Uh-huh. Lucas, acá tenemos un testimonio autobiográfico de Nelson Daniel y su esposa Pilar Palacios con Lucas, el tercero de sus hijos, diagnosticado con autismo. Así que dice que ha sido un muy buen regalo para todos los padres que han tenido niños con este síndrome y con este diagnóstico, digo, y Sí. se le ha ido muy bien y ha logrado ya también ser bastante reconocido y querido por su trabajo. Nelson Daniel y Francisco Ortega nos ofrecen 1899, esta versión Steampunk, historia paralela que hubiera pasado si... Una versión steampunk de la Guerra del Pacífico, que es muy bonita. Sí, a mí me encanta la portada, pero honestamente cuando yo la tuve en mis manos me desagradó el dibujo, porque yo lo quería tal cual como está en portada. Quería verlo como se fue. Es que las portadas del interior no siempre cuadran, pero, claro. Entonces, pero es bonito trabajo igual. Sí. En cambio, el de Nelson Daniel, tengo aquí la fábrica de juguetes, me encanta, que está por acá, que es una de las últimas que sacó Ferrera, así que muy buena. Así que eso, bueno. Tenemos acá Francisco Ortega y Gonzalo Martínez con Mochadik, cachalote macho de principio del siglo XIX. Aquí contando la historia que inspiró el libro de Moby Dick. Sí, así que totalmente recomendable esto y también han hecho varias versiones. Actualmente hay una versión grande de Mochadik en color que es muy bonita y vale la pena comprarla. Así que, y es de lectura obligatoria en los colegios, si no lo sabían. Nuestro amigo Javier Ferrer, no, pues Germán Adriasola. Germán Adriasola, es que Javier le publicó un par de historias a Germán, por eso ahí me vino el Laxus. Entonces tenía este Sanguis entre algunas de sus historias y lo más reconocible de él actualmente, que es Catacumba, que ya también se cumplieron 10 años prácticamente de Catacumba. Catacumba es un trabajo que Germán se autoedita y ha sido un trabajo completamente personal. Sí. La primera Catacumba tiene que ver directamente con las catacumbas de Santiago y todo el cuento, que es bastante interesante en la manera que está escrito y narrado. Así que totalmente véanlo, estudienlo, revísenlo y pídanlo, porque también Germán fue uno de los gestores de regresar el terror o el horror en viñetas acá, a nuestro país, ¿ya? Y hoy día todos muchos se van a y dicen, no, yo fui el primero, no. Uno de los primeros fue Germán. Así que eso. Ya. Mira, una vez en una agencia de publicidad trabajábamos y mi jefe llegó con una pregunta que seguramente sacó de alguna revista o de algún sitio web. Y pregunta, ¿qué prefieres? ¿Ser el primero, el único o el mejor? Sí. Me dije, tú tenés que trabajar por ser el mejor. Me dice, ¿pero por qué? Porque si eres el mejor, si te sientes el mejor, te da lo mismo quién fue el primero y mucho menos te da lo mismo si eres el único. Correcto. Sí. Así que pueden pelearse los primeros lugares todos, pero
por orden de llegada, pero al final es la calidad la que manda. Pues. Sí. Bueno, esta es nuestra versión web que nosotros empezamos a publicar, ya llevamos 13 años, y también algunas de las historietas nuestras del equipo que han estado por ahí dando vueltas, y hemos tratado de seguir el curso también del mundo de la historieta en cierta manera. Mira, entonces, la revista digital de del parque, los del parque, así, y esto lo voy a mencionar ya, no es por autoeditarse, no es por darse bombo, pero además de las versiones impresas, la edición digital, ¿cuánto vamos? ¿103 números? ¿104 números? ¿Cuánto? 102 números. 102 números, y a pesar de todas las dificultades, se sigue sacando. Y curiosamente lo que decías antes, pues hay más, tiene mucho más audiencia o tiene mucho más lectores fuera del país que acá. Correcto. Ahora fuimos nuestro amigo de Cristian Londoño desde Ecuador. ¿Ecuador se equivocó? Sí. Disculpa, Cristian, se me estoy equivocando. Está publicando todos los domingos una nota sobre ciencia ficción. Y la de este domingo habla sobre las revistas de ciencia ficción a nivel latinoamericano. Y nos nombra a nosotros como una de las revistas expertas y longevas dentro del género. Así que, gracias. Muchas gracias. Sí. Así que, bueno, regresando a lo que estamos pasando acá en Chile. Actualmente tenemos varias publicaciones, no podemos hablar de una industria como tal, porque industria, como ya vieron, el número exorbitante que tenían realmente en la década de los 60. Actualmente tenemos un esfuerzo muy grande por parte de muchas editoriales pequeñas, independientes, y ya lo dijimos, que sacan entre 50 números hasta 200 o 300 ejemplares, máximo 500. Y con eso ellos se van batiendo. La mayoría son en blanco y negro, con suerte en color, y vamos viendo algunos de estos títulos que ya hemos tenido a varios acá en el invitado. Y yo voy a aprovechar ya que los tengo aquí a mano. Sí, mientras tanto vamos a saludar a José Venegas, que nos ha estado siguiendo, dice, con mucha atención. Hola José, ¿cómo estás? José también nos podría hacer algunos comentarios, porque él también es de la época, y comentar un poquito, así que su experiencia, y la vamos leyendo acá. Por ejemplo, deja acá para que nos podamos ver los amigos. Ahí sí, pero, por ejemplo, la fábrica de juguetes, ¿ya? Es una de las publicaciones bastante interesantes que estamos teniendo. Sí, Nelson Daniel es de Visualis, es una de las últimas publicaciones que se han hecho. Léala, les va a gustar. Tiene un entretenido, ¿cómo se llama? Gusto, no solo al diagrama cada página, y la cual va cambiando de estilo a medida que la historia va avanzando. Así que es bastante interesante su propuesta. Ahí aquí tenemos un clásico de clásicos, el Gran Guarén. Le Guan Guarén. Sí, de acción Sonic, por ejemplo. Esto es... No hay otras cosas por acá. Entonces, esto es como lo más interesante, que actualmente en Chile se están publicando cómics extranjeros en nuestro territorio por parte de estas pequeñas editoriales que se le están jugando por material inédito. Por ejemplo, este fue el ganador de este año, Ecos Humanos. Esto es material brasileño que se editó en la editorial Plaza de Letras. Así que, nuestro amigo de Plaza de Letras, gracias por la publicación que nos está llegando por acá. Orden Astral, también. Esto es de Javier Beque y Víctor Silva. También un cómic en blanco y negro. Ya también tiene varias versiones por ahí dando vuelta. Anima, que tenemos por acá. Esto es de Michelle Rivera y JM Almirón. Y así que engranaje de los siniestros. Esto es una cosa que también está haciendo nuestra querida amiga Yamila Huerta, que esta tiene que ver, anima directamente con
el libro del mismo título que se conectan unos con otros. Yamila tiene el diario de Carnaf y Diario de un Trovador. Y Diario de un Trovador es el spin-off de... Digamos que todo lo que está creando Yamila está dentro de un universo compartido. Entonces, correcto, sí. Bueno, una recopilación del Guaso Ramón también que tenemos por acá. lo puso con G, como lo decían en los 80. Sí, sí. Y le da lo mismo, decía el Guaso Ramón, porque hubo una época que lo había escrito hasta con W. Así. Claro, Bajo el cielo de Atacama. Estos son algunos de los títulos. Larken, de nuestros amigos, por ejemplo, de Editorial CK. Dick, también. No sé, hemos tenido mucha gente en el último tiempo, como les digo, las cuales han estado apareciendo acá y en cierta manera han estado llenando los distintos eventos que se van haciendo al año. Porque ya el nicho directamente cambió. Ya no estamos hablando de un nicho de que tú encuentras cómics en librerías especializadas o kioscos. No. Ahora, si tú quieres una publicación de estas, tienes que ir directamente a los distintos eventos existentes. Y eso te va a permitir que tú tengas un cierto manejo y conozcas directamente a los autores y editores ahí mismo y le puedas pedir un autor. Dime, Terraza. Lo que pasa es que, bueno, alrededor del mundo hemos visto que la historieta también se ha contraído. Sí. El manga, al contrario, se ha expandido, ha aumentado sus ventas. Eso ya tiene que ver ya con su distribución y con la calidad de lo que publican y lo sintonizado que están con el público. Pero en Chile, tal como dices, se está publicando mucho, los tirajes son pocos y la distribución también es escasa. Entonces, el problema en Chile no es la calidad no es la calidad de los autores, ni el trabajo en sí. El problema está por otro lado, está el problema tal como decían, no es que nos falten artistas, nos faltan managers, nos falta gente que relacionada con la industria que sea capaz de moverlo, de distribuirlo, de ofrecerlo en otros lados, que tenga esa noción, tenga esa noción de negocio para que las personas que publican algo puedan vivir de lo que publicaron. Correcto, porque lamentablemente hay que ser honesto, finalmente todos terminamos trabajando y haciendo cosas totalmente opuestas a lo que tendríamos que estar haciendo. Yo personalmente sería feliz si una publicación mía, la que fuera, poder ofrecerla afuera, que tuviera un retorno y que te diera, no sé, a estándares internacionales, yo diga que te dé unos $700 mensuales. $1,000 mensuales ya sería un lujo. Correcto. Pero si tú lo ves comparado con el resto del mundo, lo que estás pidiendo no es nada del otro, no es nada imposible. Correcto. Sí. Por ejemplo, Ariete tiene, por ejemplo, Murphy, que es bastante interesante, una serie negra del año, está basada en el año 39, de Rodrigo Garrido. Entonces, no sé, hemos logrado tener distintas publicaciones a lo largo de este tiempo y que, volvemos a decir, empieza a remecer la escena nacional en lo que es publicaciones, porque se alejan un poco de del corte infantil. Si queremos algo infantil, tenemos, por ejemplo, La Brujita Vampiro, o no sé, por nombrarte alguno de los personajes. Así que es parte de lo que hemos visto. Creo que, como te dije, creo que lo que el siguiente paso para los dibujantes o para el cómic que se hacen en Chile, que ni siquiera le voy a decir cómic chileno, sino cómic que se hace en Chile, que no necesariamente tenga temática chilena, es que pueda abrirse y que encuentre su espacio en el mundo. Sí. Correcto. Entonces, hoy en día, vuelvo a reiterar, se están haciendo cosas, tratemos de apoyar lo que más podamos, pero exijamos también calidad. Ya, aquí estamos viendo algo por último, fue lo último que han sacado CK,
que de los amigos de Morder Locamente, de Fernando y ¿cómo se llama? Gianfranco. Así que Fortunati. Entonces, les vuelvo a reiterar, chicos, ya pasó la época en cuando uno decía, vamos a apoyar estos cómics nacionales, lo que están haciendo, porque pucha, hay que apoyar a los chicos. No, hoy en día la cosa ha cambiado. Ustedes mismos van a elegir si esto es bueno, si es malo, si les gusta, no les gusta, se sienten bien con lo que están leyendo, y no solo por estar apoyando. Porque eso también le va a exigir a las editoriales que le pongan más empeño y más, o sea, más diente a todo lo que están realizando. Sí, además que los autores también tienen que presionar un poco más. Sí, así que totalmente recomendable. Hago las cosas que estamos viendo ahora en el último tiempo. Así que eso. Y ha habido muchas charlas, muchas publicaciones que nos estaban apareciendo sobre historias, análisis, de todo respecto a nuestro sistema de historietas. Así que es cosa, amigos míos, que ustedes se dediquen a pasear y buscar y se van a tomar con más de alguna sorpresa, ¿o no? Muchísimas. Sí. Muchísimas, y hay un montón de cosas que se están haciendo, hay un montón de cosas que vale la pena que se publiquen y espero que salgan luego. Así es. Y hay que recordarles también, por ejemplo, que estoy buscando algunos que tengo acá en el computador para irles mostrando. Uno de los más polémicos que fue ahora, en el último tiempo, fue este que tenemos acá y lo tenemos de invitado también, que era, ahí está, Caso Haití. Entonces también tenemos el Caso Haití, que es bastante interesante de repente su propuesta, así que vayan buscándola y van a ir viendo que existen distintos tipos de publicaciones que nos están acompañando. Las historias de aventura están volviendo en cierta manera, porque la autobiografía también tiene su nicho, tiene su espacio, pero la gente no solo quiere ver esto, también quiere disfrutar o de cierta manera aventurarse con estos procesos. Aquí José Venegas nos contaba, pues, cuando Trauco y Bandido eran las grandes producciones que se hacían en los 80, estaba Matucana, Quichos, me acuerdo de Quichos, con trabajos de Carto, sí, de Yoyo, y era una página, y José realizaba la página de juego. Una publicación española que se llamaba Bichos y que se adaptó acá a Chile. Sí, me acuerdo de Quichos. También en la década de los 90 estuvieron estas revistas eróticas nacionales, el Quinquincho, la Papaya. También le dio mucho trabajo a dibujantes nacionales y se vendían bastante bien. También consiguieron un nicho importante en ese minuto y están de la mano con editorial, que era muy duro. Entonces, ahí mataban dos pájaros de un tiro, porque tenían la distribución a nivel nacional. Y estuvo bastante buenas las ventas hasta hace un minuto. Pero bueno, chiquillos, les recuerdo que prepárense que ya llega LDP Publicación en Vivo 2026 en enero. Así que prepárate, ya estamos viendo las fechas, las publicaciones, porque se nos viene con todo. Así que atentos, amigos editoriales, escritores, y principalmente a nuestros seguidores y amigos para que estén con nosotros en esta nueva versión. Y estamos muy contentos que la idea es que esto se realice año a año. Así que todos invitados. Y recuerden, tenemos concurso. Hola amigos de Mundo Viñeta, más allá del manga y los superhéroes. Noviembre es el mes en que celebramos la historieta en Chile. Tenemos concurso gentileza de Play Kingdom. Gánate esta polera respondiendo la siguiente pregunta. ¿Qué día se celebra el Día de la Historieta y por qué? Y síguenos, por supuesto, en nuestras redes sociales para poder participar. LDP Magazine, Mundo Viñeta y, por supuesto, nuestro patrocinador Play Kingdom. No te quedes sin la tuya, ¿cierto?
Sí, las esperamos aquí. Respondan y así podrán ganarse una polera. Hola amigos de LDP Magazine y Mundo Viñeta, más allá del manga y los superhéroes. Tenemos un concurso para ustedes porque tenemos 2 catálogos sobre las mujeres chilenas en la historieta de parte de ProChile. Así que no te quedes sin él, simplemente tienes que participar de la siguiente manera. Sigue a Mundo Viñeta y a LDP Magazine en nuestras redes sociales, Instagram, también puede ser Facebook, y responde la siguiente pregunta. Nombra 5 autoras nacionales que hayan estado en Mundo Viñeta, más allá del manga y los superhéroes. Así que ya lo sabes, nombra a 5 que hayan estado con nosotros y te estarás ganando, como les digo, este catálogo de mujeres chilenas en la historieta. Así que ya lo saben, amigos míos, los esperamos. Ya pues, a participar, chicos. Creo que no se nos queda, o sea, se nos queda mucho en el tintero, hay mucho más que conversar, hay mucho, y nos echamos fácilmente 2 horas hablando de todo esto, sí. Y nos quedamos cortos igual, así que... Hay mucho de qué hablar, de qué decir, porque la producción ha sido bastante. Aunque parezcan números grandes, volvemos a reiterar, los tirajes son bastante humildes. Como te decía antes, el problema no es ni la creatividad ni la calidad de lo que se produce, sino cómo distribuirlo. Estamos siempre con el mismo problema, la distribución, y ahora la distribución no solamente a nivel nacional, sino que es a nivel de todo el mundo. O sea, tenemos redes, tenemos un mundo conectado, podemos compartir todo lo que hacemos en otros países, lo que quizás aquí no les interese, en México puede hacer furor. Mira lo que pasa con LDP, que tiene más audiencia en el extranjero que en Chile. Sí. Así que creo que por ahí van los tiros en estos años. Alexander nos dice que estuvo bueno el programa, que sería muy bueno una continuación con los tiempos modernos, sí. Porque se habla poco de eso. Sí, tienes toda la razón. Yo creo que hay que hacer un programa solamente hablando con lo que se está haciendo en los últimos 5 años para hacia adelante, ¿no? Correcto. Yo creo que los últimos 5 o 10 años. Mira, yo estoy preparando un especial de LDP en nuestra publicación online, pero el tiempo nos ha comido. Entonces, pucha, mi idea era haberlo sacado esta semana, pero ya nos comió el tiempo. Así que igual voy a tratar de sacarla como sea, porque la idea es tener un reflejo, como tú dices, de todo lo que se ha hecho en el último tiempo, porque tenemos todo el material gracias a los programas que hemos hecho. Entonces, hemos entrevistado a personas, hemos mostrado su trabajo. Entonces, ahora es cosa de sentarnos y poder tipear ciertos pasajes. He tratado de encontrar algunos programas, entre comillas, gratis, que no hagan el trabajo de transcribir los videos a texto, pero ha sido un cacho porque yo, Tarzan to Jane, con suerte habla más claro que esto, pero bueno. José Venega dice, sí, pues el cómic erótico fue una gran fuente de trabajo, así fue. Realicé un centenar de páginas, trabajé con Max en sus personajes como Frank Sport, un monstruo patético, Cagney Wasey, el señor K.S. Water, Lola Moya. Lola Moya, yo me encargaba de dibujar los fondos, la letra y algunas historias se las escribí. Y eran... No sé si se ganaba mucha plata porque yo no participé, pero por Dios que parece que estaba divertida la cosa ahí. Yo llegué a presentar, me acuerdo que llegué a presentar un par de cómics para, no sé para cuál de las dos, pero ya estaba como en retroceso el asunto cuando yo me presenté. Yo me hacía, en ese entonces me acuerdo, en la Papaya, también trabajé ahí un tiempo, como mensualmente, con suerte, 30,000 pesos, un poquito más, un poquito menos mensual. Más las otras pegas, sacaba como 60,000 pesos o 80,000 pesos mensuales. Sí. Algo te iba a decir, una publicación que no mencionamos, que duró muy poquito, fue la revista Macabro. Macabro también. Y también trataba de seguir el estilo de lo que era el Dr. Mortis. Sí. Y por eso mencioné ese detalle. O sea, la gente de la época de oro de la historieta
sacaba publicaciones, pero las sacaba con el estilo y el formato de la época de Morty o de la época de Mampato, qué sé yo, y no sintonizaba bien con lo actual. O sea, correcto. Tenía por ahí una historia que hice, estaba dibujada a mano, que tenía para la revista Macabro, y me frustró porque me dijeron, no, está buena, para el tercer número la publicamos, pero el tercer número nunca salió. Sí. Era la historia de mi vida en el cómic chileno. Así todo. No, si ya estamos listos, no, se canceló. Correcto. Me pasó muchas veces. A mí también, porque no me pasó con la revista Plop. Estamos trabajando con Dela. Pero bueno, amigos, los dejo invitados que traten de acercarse, ya que estamos hablando sobre los 217 años de la historieta chilena y sobre autores y publicaciones, con este libro que prácticamente es inédito. El mundo de Óscar Vega está realizado por su hijo Félix. Se encuentran dos versiones, una tapa dura y tapa blanda. Esta está en librería, que de tapa dura está alrededor de los 30.000 pesos, dependiendo de la librería. Yo le estuve buscando un poco, es bastante bueno y trae algunas publicaciones inéditas de Óscar que nunca antes se habían visto, y van a encontrar también parte del proceso creativo de Mampato. Así que todos invitados a conocerlo y a verlo. ¿Qué nos dice por acá? Sí, Macabro era justamente de Peñalillo. Santiago Peñalillo, justamente. Así que, pucha, una lata que la revista no haya quedado, que no haya surgido. Los dos números estaban bastante buenos, sí. Sí, así que... Quizás lo que podía criticarle es que parecía un número del Dr. Morty, pero también de los años 70. Quizás que eso fue lo que no funcionó con el público. Pero correcto, cuando tú sacas uno o dos números y el tercero no sale, no es por asunto de público, es porque pasaron otro tipo de cosas ahí. Que yo correcto. No sé. Así que, pero bueno, son cosas que pasan y tú y yo sabemos cómo funciona esta cosa. Pero bueno, eso. Y amigos, así estamos llegando al final de este programa, que esperamos de corazón que les haya gustado. Y como les digo, de manera diferida va a estar ya el día jueves. Y también les recordamos a nuestros amigos que están yendo a los talleres de paleontología que este sábado no hay clase porque hay expedición. Así que van a salir a darse una vuelta y ya se retoma la próxima semana en su horario habitual. Y que nos dice Don Z por acá, dice, estuvo entretenido el programa sobre los 107 años de historia nacional. Qué bueno que te gustó, Tom. Así que eso. Nos estamos viendo, Terrence, amigo mío, y ya nos vemos mañana para hablar de literatura con Ingrid y con Armando. Vamos a tener un invitado de lujo, el dueño del literal Trazo de Aves. Así que eso. Un abrazo, Terrence. Listo. Y cuídense mucho. Cuídense. Chao, chao.